Hoy vamos a analizar un caso que es mucho más que un crimen terrible. Es la historia de cómo la lucha de unas familias cambió, para siempre, las reglas del derecho internacional. Vamos a meternos de lleno en la sentencia del campo algodonero, un fallo que demostró que a veces el mayor obstáculo para la justicia son los prejuicios de quienes precisamente deben impartirla. Y en el centro de toda esta batalla, claro, están las familias. Esta frase de una de las madres lo resume todo. Refleja una desesperación total, pero también una fuerza increíble. Es la voz de quienes se negaron a aceptar un no o peor, la indiferencia como respuesta. Esta lucha fue el motor de todo lo que vino después. Nos situamos en Ciudad Juárez, México. En aquel entonces, una ciudad fronteriza marcada por una ola de violencia brutal contra las mujeres. El punto de inflexión, el momento en que todo estalló, fue en noviembre de 2001. Encontraron los cuerpos de 8 mujeres abandonados en este campo. Un hallazgo que sacó a la luz una realidad que ya era imposible de ignorar. Para poder entender bien la sentencia, tenemos que conocer las historias de 3 de las víctimas. Se llamaban Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos. Sus casos, como vamos a ver, revelan un patrón de negligencia que va mucho más allá de un simple error. El contraste es que es brutal. Por un lado, tienes a las familias, desesperadas, llamando a la policía, dando pistas, suplicando que hicieran algo. Y por otro, la respuesta de las autoridades. Frases como, seguramente se fugó con el novio, o váyase a casa a tomarse unas cervezas. Esto no era solo falta de profesionalidad, era el reflejo de un prejuicio muy arraigado. Y es que esta respuesta no fue algo casual. Detrás había una especie de política no escrita que clasificaba las desapariciones. O sea, si una mujer, según ellos, encajada en el molde de buena chica, con una vida ordenada, su caso era de alto riesgo. Si no, pues se consideraba de bajo riesgo y básicamente se metía en un cajón. Una política que se dedicaba a juzgar a la víctima en lugar de buscar al criminal. Vale, entonces, la pregunta clave es, ¿por qué falló la investigación de una forma tan rotunda? La respuesta no es solo la incompetencia, hay algo mucho más profundo, un sesgo casi invisible que lo contaminó absolutamente todo. Y esta es justo la pregunta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se propuso responder. No se trataba solo de decir, el Estado mexicano lo hizo mal, sino de entender el porqué, de llegar a la raíz de esa negligencia. Y la raíz, según la Corte, estaba aquí, en los estereotipos de género. La propia sentencia nos da esta definición que es muy clara. Una idea que ya tenemos en la cabeza sobre cómo deben ser o cómo deben actuar los hombres y las mujeres. Ideas que, como vamos a ver, pueden llegar a tener consecuencias letales. ¿Y cómo se aplicaron estos estereotipos en la investigación real? Pues los agentes se pusieron a investigar la vida personal de las chicas, su supuesta moralidad, en vez de buscar pistas del crimen. Dieron por hecho que se habían ido por su cuenta. Incluso llegaron a decir que su edad no era relevante. Cada uno de estos puntos demuestra cómo los prejuicios simplemente paralizaron la justicia. Y aquí llegamos al punto que lo cambió todo, a la conclusión revolucionaria de la Corte. Esto marca un antes y un después. Por primera vez en la historia, un tribunal internacional lo dice así de claro. Los estereotipos no son opiniones inofensivas, son una causa directa de la violencia y un obstáculo para la justicia. Es el momento en que un prejuicio cultural se convierte, oficialmente, en una violación de derechos humanos. Ante la pasividad y la falta de respuestas en su propio país, las familias de Claudia, Esmeralda y Laura decidieron llevar su lucha a otro nivel, a un escenario global. Su batalla personal se convirtió, sin que quizá lo buscaran, en un caso que sentaría precedente para los derechos humanos en todo el mundo. Pero el camino fue larguísimo. Desde el horror de 2001 hasta que llegó la sentencia en 2009 pasaron 8 años. 8 años moviéndose por un sistema que primero les falló, que luego admitió que había irregularidades pero sin darles una justicia real y que al final las obligó a buscar ayuda fuera de sus fronteras. Pero es que el camino no solo fue largo, fue increíblemente peligroso. Las familias recibieron amenazas directas. De hecho, la madre de una de las chicas y sus otros hijos fueron acosados hasta tal punto que tuvieron que huir del país y pedir asilo político en Estados Unidos. Todo esto simplemente por exigir justicia. Y por fin, en 2009, llegó la sentencia. Y ojo, no fue una simple condena. Fue, básicamente, un manual de instrucciones sobre cómo los estados deben actuar para prevenir y acabar con la violencia de género. Sentó un precedente para el futuro. El veredicto fue demoledor. La Corte dijo, México ha fallado en su deber más básico, que es proteger la vida. Y lo más importante, concluyó que este fallo no fue un error aislado, no fue mala suerte. Fue el resultado directo de un clima de discriminación que el propio Estado toleraba.
un ambiente en el que la vida de ciertas mujeres simplemente valía menos. Y para reparar todo este daño, la Corte fue mucho más allá del dinero. Ordenó cambios de raíz en el sistema. Por un lado, investigar como es debido, con perspectiva de género, y crear protocolos de búsqueda que funcionen de verdad. Por otro, sanar y recordar, con atención para las familias y un monumento para que nadie olvide. Y por último, y quizá lo más importante, educar. Cambiar la mentalidad de los funcionarios y de la sociedad para que esto no vuelva a pasar. Además de todas estas medidas, la Corte ordenó una indemnización económica, un dinero que, aunque evidentemente no puede devolverles a sus hijas, sí representa un reconocimiento oficial de la responsabilidad que tuvo el Estado en todo su sufrimiento. Al final, el caso del campo algodonero nos deja con esta pregunta, que sigue totalmente vigente. La sentencia nos dio un marco legal, unas herramientas, pero la verdadera lucha sigue siendo cultural, la de desmontar esos prejuicios que permiten que la violencia ocurra y que encima quede impune. Se trata de asegurar que, la próxima vez que alguien pida ayuda, el sistema vea a una persona en peligro y no a un estereotipo al que juzgar.